Bueno, y es momento ahora, como todos los miércoles, de nuestro encuentro semanal con nuestros colegas de la Deutsche Welle. Lo tenemos en conexión a Thomas Sparrow. Thomas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días para todos ustedes desde Alemania. Bueno, estás en Alemania, pero sos colombiano, ¿no, Thomas? Soy colombiano y he estado siguiendo de cerca lo que han estado diciendo sobre el fútbol. Bueno, Nos está... frustraron la clasificación al Mundial. Ay, pero bueno, 1-1, está todo bien. Y un golazo de Luis Díaz. Y un golazo, hay que reconocerlo, un golazo, realmente sí, un golazo. Bueno, no quedaste muy contento entonces fue el encuentro de ayer. Estabas contento y se te frustró el Exactamente. día. Bueno, vamos a lo nuestro, si te parece, porque la verdad tenemos que cambiar completamente el tono, porque vamos a hablar de un hecho que, bueno, tiene conmocionado a toda Europa, esta masacre en una escuela de Austria, otra vez las escuelas en el foco de la violencia. Bueno, ¿cuál es la repercusión que ha tenido este hecho y qué más se sabe, ¿no? ¿Cómo ha avanzado la investigación, Tomás? Tú lo dices, conmoción, y no solamente conmoción en Graz, esa ciudad de Austria, sino también una conmoción que se siente mucho más allá, porque este tipo de tiroteos que pueden ser relativamente comunes en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Europa no son comunes. No ocurre con frecuencia que haya un tiroteo en una escuela donde la mayoría de los muertos además son estudiantes, donde el principal sospechoso es además un exalumno de la propia escuela. Ese es un tema que está dejando una huella muy profunda, una huella de dolor que se siente en Austria, que se siente aquí en Alemania, país vecino de Austria, que se siente también en otras partes del continente y que por supuesto está generando desde ya un debate muy grande sobre cuál debe ser la consecuencia política de todo esto. ¿Qué debe pasar para que los colegios en Austria y en otras partes de Europa puedan ser protegidos? ¿Cómo debe mejorarse la prevención? ¿Cómo debe mejorarse la sensibilización? Son temas muy grandes, muy delicados y todo ocurre mientras hay luto y duelo en esa ciudad austriaca, en Graz, por la muerte de esos estudiantes, de la profesora también, y por una situación que nadie esperaba que fuera a ocurrir. 3 días de duelo, ¿no? Se han decretado a partir de este episodio. Ahora, Tomás, vos nos decías que es algo que no ocurre comúnmente, pero de todas maneras, y esto me parece muy interesante, no lo toman como un hecho aislado. O sea, más allá de que no se llegue a este nivel de violencia, están intentando tomar medidas para prevenir esta situación. Claro, porque esto, si bien no ocurre con frecuencia, por supuesto sí ha ocurrido en el pasado en otras partes de Europa, también aquí en Alemania. Y cuando los políticos, cuando los expertos miran el tema, no observan solamente el hecho de que haya tiroteos en las escuelas, sino también mucho más allá el hecho de que haya violencia en las escuelas. Por ejemplo, violencia con cuchillos. Y de hecho hay un caso actual de esta semana en Francia, también un ataque con cuchillo en un colegio allá. Y de ahí que cuando estén mirando todo eso, están mirando cómo prevenir la violencia en los colegios, cómo prevenir que haya signos de radicalización en ciertos grupos de estudiantes, cómo prevenir que esto vaya a escalar hasta el punto de que haya un tiroteo con al menos 10 muertos, de los cuales 9 son estudiantes del colegio. Entonces, por supuesto, es una situación extrema, muy difícil, una situación de luto, pero desde el punto de vista político y analítico, ya se está mirando qué consecuencias puede haber para que los colegios estén mejor protegidos. Y una consecuencia que se está hablando, ya la mencioné, es prevención y sensibilización, pero también se está discutiendo desde ya si se deben poner más reglas para el porte de armas, si deben ser más estrictas las reglas de porte de armas en Austria, donde por supuesto hay reglas. De hecho, el atacante adquirió sus armas de manera legal y eso es algo que se está discutiendo ahora también, por supuesto, si no debe haber reglas mucho más estrictas, leyes mucho más estrictas para que las personas no puedan adquirir así como así armas que después puedan terminar ocasionando lo que ocasionaron en el colegio en Graz. ¿Y se sabe a esta hora cuál fue el detonante del accionar de esta persona? Pues en un momento se habló de que había sido un chico que había sufrido bullying. Esa es la pregunta clave. De hecho, justo antes de que empezáramos esta conexión, estaba mirando las últimas noticias y al parecer descartan que se haya tratado de bullying, o por lo menos en la carta que encontraron que dice ser del estudiante que atacó a los otros, pues no se habla específicamente de eso. Entonces la policía y las autoridades no están 100% seguras
de que en efecto pueda tratarse de mobbing o acoso. Sin embargo, es una de las principales avenidas que aún continúan investigando las autoridades porque puede haber sido, sí, un detonante de este ataque. Lo que pasa es que, como en muchos de estos casos, las autoridades tienen que buscar evidencias, tienen que buscar pruebas que les ayuden a determinar si en efecto fue esa la motivación o si por el contrario hubo otra motivación. En la casa del atacante encontraron también un arma, un explosivo que no estaba en funcionamiento, pero eso también, por supuesto, ha llevado a que haya más especulación y a que haya más interés sobre esa posible motivación. ¿Por qué es importante la motivación? Porque una vez se descubra cuál es la motivación del atacante, también puede haber respuestas políticas mucho más claras y mucho más precisas. Porque si la motivación fue, por ejemplo, el mobbing, pues una de las medidas que pueden tomar en los colegios en Austria son más esfuerzos para prevenir el mobbing o para que los alumnos que sufren de mobbing o de acoso pues puedan recibir una mayor atención. La motivación determina la respuesta. Sí, sí, por supuesto. También si tiene que ver con algo relacionado con el racismo, ¿no? Hemos hablado en varias oportunidades también esta preocupación que hay en toda Europa por grupos radicalizados, sobre todo jóvenes. Así que, bueno, también sería otro camino, ¿no? Para seguir si se trata de eso. Es claro, muy importante lo que mencionás, Tomás. Por supuesto, porque vuelvo y digo que no lo ven solamente como un hecho en Graz. Ahora también se está mirando todo el tema de la violencia escolar con cuchillos, que es un problema que se ve en muchas partes de Europa. Ya mencionaba ahora el caso actual en Francia, pero también ha habido casos aquí en Alemania. Y de ahí que sí haya preocupación entre los políticos, entre los funcionarios de temas educativos, para determinar cómo pueden prevenirse estos actos violentos en las escuelas, cómo puede ayudar a que se sensibilice más a los estudiantes, a los profesores, a los padres de familia, a las comunidades, porque esto no es solamente visto como un problema que afecta a estudiantes, sino como algo que debe ser manejado por toda la comunidad donde se encuentran los diferentes colegios y, por supuesto, mirar qué medidas deben venir desde el espectro político y qué medidas deben venir desde los colegios como tal. Prevención, sensibilización y ya mucho más amplio a nivel político todo el tema de porte de armas y no solamente porte de armas para disparar, sino también, por supuesto, cuchillos que siguen siendo un problema grande aquí en Europa. Bien, Tomás, muy interesante, es un tema realmente conmocionante y está muy bien que se analicen todas estas aristas que se derivan a partir de este hecho y que no se lo tome como un hecho aislado, ¿no? Sino se busque prevenir y que no vuelva a ocurrir. Gracias, Tomás, como siempre un placer este contacto. Un placer, nos vemos en próximas semanas. Hasta la semana que viene.